Yo te digo que Eve se calza los Ray-Ban rojos y va contra todo, no le tiene miedo a nadie, sí. Sí. A ver, dos cosas. Sobre la causa, recién hablamos con Bonadío y él nos decía que lo grave de la causa es que el perjuicio al Estado de 55.000 millones de pesos. Partamos de esa base para entender de que no estamos hablando, como se dijo tantas veces, de una causa menor. ¿Para qué que lo tenemos a Aldo? Y con respecto a la causa dólar futuro, que yo creo particularmente que no es la causa más complicada que tiene que afrontar Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es su visión como economista? Sí, no lo sabemos si era más complicada. Para mí no. A mí me llamó la atención de entrada cuando el juez Bonadío involucraba al ministro de Economía, a la presidenta, sí al presidente del Banco Central. Dije, bueno, va por un camino normal. Hasta que me enteré por qué era proceso. ¿Por qué? Y le investigué profundamente y hablé con las autoridades del ROFEX. Rápidamente. ¿Qué es el ROFEX? El ROFEX es un mercado que opera en Rosario, totalmente transparente, privado, donde hay quien compra un dólar futuro, generalmente quien es un importador o alguien que debe dólares afuera. Como no te vendían por el cepo los dólares, se cubre comprando un dólar futuro a un precio determinado. Y está el que vende. ¿Quién es el que vende? En general es un exportador que necesita cobrar esos dólares a futuro en un precio determinado y vende eso. O sea, es entre privados. En general, esa es la operación, es el ROFEX. Es un mercado privado en donde no existe el Estado, no hay riesgo del Estado. El ROFEX opera entre 4 y 5 mil millones de dólares normalmente. El año pasado, cuando el ROFEX ve que había una gran demanda de dólar futuro, porque todo el mundo sabía que esos 9,90 no iban a funcionar, aparece una sobredemanda de dólares. ¿Qué hace el ROFEX? El ROFEX decide no vender más de 10 millones de dólares por cliente para evitar el mayor volumen. Entre esos clientes está el Banco Central. Le dice al Banco Central el ROFEX: usted no va a vender más de 10 millones de dólares en el ROFEX. El Banco Central protesta, le dice al ROFEX: mire, yo soy el Banco Central, no me pongo al límite. Entonces hablan con el ROFEX le contesta: mire, usted será el Banco Central, pero acá más de 10 millones de dólares por cliente no se vende. ¿Qué hace el Banco Central? Va a hablar a la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es la Comisión Nacional de Valores? Es un ente autónomo que depende del ministro de Economía y del presidente de la Nación. ¿Qué pasa ahí? La Comisión Nacional de Valores saca una orden por pedido de Banoli para que el ROFEX no venda más dólar futuro y solo pueda vender el Estado, el Banco Central. De 5 mil millones de dólares pasaron a 18 mil millones de dólares y ya compraba dólar futuro hasta el canillita de la esquina de mi casa porque él me lo dijo. A mí me lo ofrecían todos los días. Che, comprá, mirá que esto es un billete que sale sorteado. ¿Y qué se intentó hacer con eso? ¿Cómo? ¿Qué se intentó hacer con eso? Mirá, lo que se intentó hacer es, desde el punto de vista del gobierno, cubrir una corrida contra el tipo de cambio. Para sostener el tipo de cambio. Lo que pasa es que el volumen se triplicó. ¿Dónde está el probable delito que a mí me sorprendió? Porque es lo que investigó Bonadío. Cuando habla con la gente del ROFEX en la investigación, no nos olvidemos que esta es una denuncia que hace Pratgay con Negri, ¿sí? El actual ministro. Cuando le pregunta al ROFEX, le cuenta lo que yo les acabo de contar. Y después Bonadío llama al presidente de la Comisión Nacional de Valores y dice: ¿usted por qué sacó al ROFEX del medio y lo puso al central? Dijo: por orden de Kicillof, la presidenta de la Nación. Es el presidente de la Comisión Nacional de Valores que dijo que la orden venía del Poder Ejecutivo. Ahora, pienso yo, no soy abogado, que en el juicio el juez o el jurado que se nombre tendrán que demostrar que esa orden de vino de ahí. Pero ¿por qué? Efectivamente. Lo que dice Spinelli es, ellos dicen que supuestamente para proteger al Estado de... Ahora, la justicia dice lo contrario. La justicia, en los fundamentos de Fara, dice que se hizo ex profeso para desfinanciar, para perjudicar al Estado argentino. Ahí está la comisión, supuestamente, del delito. A ver, Piotti, por favor, ¿sabés en qué un minuto, sí. Es una buena estrategia. Cristina tiene dos abogados defensores, uno muy bueno, que es Veraldi, y otro que es lo podría prescindir tranquilamente porque no le aporta nada a su defensa. Creo que la estrategia desde el punto de vista procesal es cambiar de aire, ir a otro ámbito, que es un tribunal oral, integrado por 3 jueces. Tiene que haber requerimiento de un fiscal general. Por eso, esto que ha decidido la justicia en esta instancia es una cosa. Son muy válidos los argumentos de Irursum y de Fara. Pero esto, que es sorpresivo, porque fue de hoy, es querer ir a otro ámbito
donde cree que puede tener razón. Yo quisiera diferenciar este tipo de causas. Siempre que ocurren o se derivan causas de actos de la administración pública que son ruinosos, esto no es lo mismo que un señor tirando una bolsa con 10 millones de dólares. Son investigaciones diferentes. Y siempre me acuerdo, y vos, Aldo, te acordarás también, que hubo una causa. ¿Se acuerdan de los pollos de Mazorín? Sí, Sí. Bueno, fue una decisión ruinosa del Estado de importar pollo de Bulgaria para regular el mercado interno. regular el mercado interno. ¿Cómo terminó la causa de Mazorín? Con un sobreseimiento de Mazorín. Entonces, no es lo mismo este tipo de cuestiones. Yo por eso cuando dicen si es la causa más liviana o más pesada, yo creo que Cristina tiene que preocuparse por otras causas en las cuales se ve o hay otras evidencias mucho más contundentes. Esto es más discutible. Yo creo que me también. pregunto, ¿qué atribuciones o qué independencia tiene el Banco Central? ¿Para qué escuchar a la diputada? Sí, por favor. No, a mí me parece que yo con el tema de los avances de la justicia, al contrario, yo le reclamo a la justicia argentina que es muy lenta en todo. En las causas del gobierno, de nuestro gobierno. Para todas. Las causas de ahora hay una mora y hay mucho de espectacularidad que no se condice con lo que después se sabe de los avances de los expedientes. Y en el caso del tema de dólar futuro, creo que lo planteó alguien acá. Lo planteó el Chino Navarro en el video que mostraban. Acá también era así. Acá esa decisión no se hubiera materializado si Bonadío decía no se venden y se para todo hasta que investiguemos. Él autorizó y funcionarios de este gobierno que negociaron el valor del dólar ganaron muchísimos millones. De hecho, se lo preguntamos a Marcos Peña cuando estuvo dando el informe ante el Congreso. Quintana mismo estaba presente acompañándolo. ¿Cómo podía ser que el funcionario que negoció el precio del dólar haya podido comprar? Allí también hay un tema. Y hay dos causas en paralelo. Eso es lo que no me cierra de todo esto. Es increíble cómo naturalizamos lo que dijo Eve Bonafini, ¿no? Que dijo, bueno, si a Bonadío, si al loco ese se le va la mano, tomamos tribunales. Ya está. Como se dijeron tremendas barbaridades en los últimos tiempos en la Argentina, Recalde dijo se va a armar quilombo, Esteche dijo puede aparecer un juez muerto si la ponen presa Cristina. Y hoy Eve Bonafini, o ayer en realidad, dice ligeramente, ojo Bonadío, porque si se te ocurre meter la presa a Cristina o se te va la mano... Igual hemos escuchado cosas peores también, sí. Está bien, pero vos fíjate cómo vamos naturalizando, vamos avanzando y no pasa nada. Se han cometido intimidación pública, amenazas, apología del delito, sedición. De verdad te digo, no existe en ningún país del mundo que gente, diputados nacionales o gente muy cercana a la justicia, al gobierno investigado, al exgobierno, apriete de esta manera a los jueces. Yo le dije a Bonadío hoy, cuando le hacía la nota, ¿le genera algo? No, la verdad se dijeron tantas cosas que no pasa nada. Pero lo que digo es, llegamos a un nivel de naturalizar temas muy violentos en... Sí, Diego. Cristina está pidiendo ir a juicio oral de manera pronta, lo más rápido posible. Digo, cuando alguien tiene la tranquilidad de que va a salir bien y responder, pide algo de forma inmediata. Otra persona, cuando algo no le cierra, lo dilata. También, ¿no? Sí, pero tiene una estrategia. Y me parece que era el puntapié del informe... Tiene una estrategia igual. Perdón, un segundito. No escucho interrumpar a nadie, ¿me dejan terminar? Tienes razón. El puntapié de este informe era de televisarlo para todos. Y esa es la idea, ¿no? Este juicio de televisarlo. Creo que todos merecemos saber y vamos a esto a impedirle a la justicia que se maneje de forma escabrosa, de manera oculta, ¿no? Digo, está bueno que de frente a la gente todos escuchemos de qué... Pero aparte coincido con algo que dice, para mí todos los juicios a funcionarios públicos, con todas las causas, deberían ser públicos. Todos. Bueno, pero abramos la televisión. Hay que hacer una televisión. Abramos la televisión para que nos cuente el tema de los autos, para que nos cuente el dinero que el blanco no coincide, la fortuna de su marido, el tema de la obra pública, el vínculo con Lázaro Báez, porque acá también puede haber una estrategia. En el peor de los casos, Cristina Kirchner en tribunales, ¿sabés cómo queda? Como que un mal acto de gobierno perdimos 60.000 millones de pesos en un país con 33% hoy perdimos una tercera parte de eso y sin chistar. Hoy lo de la condonación de la deuda a las eléctricas. Sí, que está muy mal. Pero es una tercera parte de esto y Diego, ni siquiera imute. Perdóname. 19.000 millones. Condonarle a las eléctricas está mal, pero perder 60.000 millones también está mal. Ustedes se contentan, ustedes hacen eso. Che, mira, 19.000, listo. No digo, pero parece que la plata sobra, que está muy bien la Argentina. Yo sumo un desastre los 60.000. Está muy bien la Argentina, estamos regalando
regalando, la guita la regalamos. ¿A vos te cae mal lo de los 19.000 a las eléctricas que me parece pésimo? Sumá los 60.000 de Cristina que también te tiene que caer pésimo, Diego. No, pero digo, parece que sobra la plata. No sobra, pero también parece que sobra los... La mirada de un artista, a ver, me encanta. Yo te voy a explicar una cosa. Nunca te escucho decir, y mira que tengo buena onda con vos, no tengo ningún problema que seas del partido kirchnerista. Sí. ¿No se equivocaron en nada? ¿Te parece que no se equivocan en nada? Los bolsos, los 60 millones, las 400 millones de casas que hay por el sur, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo está bien para vos? Todo está bien, todo está mal. Ah, ¿todo estuvo mal? Vos reconocés que esa gente... Todo está mal. Y hubo cosas que estuvieron mal. ¿Pero te parece López, poco? ¿dónde está? ¿López dónde está? Preso. ¿Dónde está la plata? No, te pregunto, ¿dónde está López? Preso. Preso de casualidad. ¿Estuvo bien o estuvo mal entonces? De casualidad. ¿Dónde está Lázaro? ¿Y qué plata devolvió? ¿Qué plata devolvió Lázaro? ¿Qué plata devolvió Lázaro? ¿Vos crees que está todo bien ahora? ¿Vos? Eso que está planteando, que es uno de los temas. El tema de lo que recupera la justicia. Parte de la espectacularidad es que hay muchas causas que después no se recupera. Si no tiraba los bolsos arriba del convento, ni siquiera se recuperaba. Es un escándalo eso. Y en el tema del dólar de futuro, yo no soy experta del tema, fui estudiante de Derecho, no me recibí, pero hay dos causas en paralelo. Eso también tendría que ser un escándalo. Vos no podés estar... Es una mesa de dinero interna, señora. No, pero no podés... Una mesa de dinero que estaban investigados también Bonadío y los funcionarios que participaron en la compra, luego siendo ya... Ahora, los argentinos perdimos una fortuna, pero los que compraron fueron dirigentes de Cambiemos. O sea, que acusan a Cristina, pero los que nos hicieron perder plata son los dirigentes de Cambiemos. Es increíble. Con respecto a la los que compraron dólar. Con respecto a la condonación de deuda que vos marcabas de Edesur, sería bueno reparar en que uno de los accionistas de Edesur es Nicolás Caputo, como medida que se habla poco en los medios de comunicación. Con respecto a la causa Los Sauces que planteaba Pablo, que la tiene el juez Bonadío, ojalá la televise, el juez Bonadío tiene pensado llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es una información que yo pude recabar el día de hoy, a Cristina, a Máximo Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. ¿Qué dice la denunciante, que es Margarita Stolbizer? Yo creo, como decís vos, que esta es una causa de las dos que tiene Bonadío mucho más sólida y complica de verdad a Cristina. Que hay un cohecho activo y un cohecho pasivo. ¿Esa se va a transmitir también? No creo, todavía no está ni procesada Cristina, falta muchísimo tiempo. Estoy diciendo que la van a llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. El cohecho activo, el que pone la coima, son dos, Lázaro Báez y Cristóbal López. Cohecho pasivo es la persona que recibe la coima, serían Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, por el tema de los alquileres de los departamentos. El departamento se lo alquila Cristina a Lázaro Báez y a Cristóbal López a precios altísimos, mucho más altos de los de mercado. ¿Cuál es la coincidencia? Bueno, que estos dos eran empresarios de la obra pública, súper contratistas del Estado. Por eso, esta causa sí es mucho más sólida y Cristina va a ir a indagatoria. ¿Cómo le va, Ginés? ¿Bien? Perfecto. Gracias por la primera vez que viene, ¿no? La primera vez. Bueno, agarre, se fue de un camino de idas esto. Hola. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el informe que tiene que ver con el tema de los inmigrantes. Pichetto dijo lo que dijo, ya lo hemos discutido, lo hemos debatido acá, pero da la casualidad que a los pocos días gana Donald Trump con un discurso bastante similar. Casi igual. Y durante todo el fin de semana se ha dicho que las próximas leyes van a tener mucho que ver con esto, con el tema inmigrantes. ¿Qué pasa con la inmigración? Tema y discusión que se da no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo en este momento. Tema que hay que tratar con muchísimo cuidado y tema que vamos a debatir después de ver el siguiente informe. Mirá. La patria grande se achica. Acalorado debate por la política migratoria en la Argentina. El Ministerio de Seguridad y el del Interior comenzaron a redactar un decreto para endurecer los pasos fronterizos. Hace un par de semanas el senador Pichetto instaló el tema y generó la polémica. Se está hablando de un decreto donde se van a empezar a rearmar también las normas migratorias, donde también se va a empezar, en teoría, a endurecer la política migratoria. En los últimos años en la Argentina hubo una estrategia que nosotros no compartimos, que todos los que entraban a la Argentina entraban sin ningún tipo de mínimos condicionamientos. La Argentina sigue tan abierta como siempre a la inmigración. Lo que queremos es que sea regular, legal, ordenada y segura. Imagino que debiéramos plantear un cambio en la política migratoria en el sentido de tener un mayor control y ser más eficientes en los controles. La inmigración hay que tener los controles que hay que tener como tiene cualquier país, hay que ser duro con los que cometen delitos
de otro país y los nuestros. Consideramos que si una persona comete un delito y es extranjero, no solo debe cumplir la totalidad de la pena impuesta, sino también debe crearse en el Código Penal la figura de la expulsión. Hoy no denunciar los antecedentes es gratis en Argentina. Nosotros cuando cruzan la frontera no sabemos ni de dónde viene, ni cómo ingresó al país, y si falseó su declaración no es un delito. Lo que sí se puede hacer con respecto a la gente que viene a atenderse en nuestros hospitales, habría que firmar convenios. Se pueden hacer algunas cosas para que no paguemos todo el costo. Si uno mira a América Latina, claramente Argentina es el país más generoso en términos de política migratoria. Hay que trabajarlo. O sea, esta no es una época donde Argentina tenga la posibilidad de, con los impuestos de algunos, resolver los problemas como nos pasa a nosotros en la frontera, de los problemas que por ahí no pueden resolver otros países. Nosotros creemos que las personas que vienen a Argentina no pueden tener antecedentes penales, porque hoy lo estamos viendo. Hoy tenemos personas con antecedentes penales que entraron a la Argentina y que, violando absolutamente todo principio que tiene cualquiera de nuestros países vecinos. Obviamente ponen foco ahí en el tema de los antecedentes. Ginés, buenas noches, los saludo nuevamente. Lo quiero escuchar, por favor. A mí me sorprende porque, obviamente, por el último cargo que tuve de embajador, veía mucho lo que pasaba en frontera y me preocupaba. En frontera, migraciones nuestras, obviamente pide todos los antecedentes y además tiene los antecedentes de otros países. Además, el otro país también hace lo mismo, es decir, si es con Chile, si es con Perú, y ninguna persona con antecedentes penales entra. Eso, claramente, yo lo que leí de lo que dicen que va a ser el eventual decreto, en realidad... Dice que ya se hace. Sí, claro que se hace. Lo que pasa es que Argentina tiene 4.000 kilómetros de frontera, donde es muy difícil meterle frontera abierta, digo, claro. Bolivia, Paraguay. La de Chile tiene la montaña. Y ahí es un poco más difícil, y además también es cierto que si uno quiere hacer control de política migratoria, lo que tiene que hacer es que vuelvan los gendarmes y la prefectura a los lugares donde fueron sacados, porque eso está hoy sin absolutamente ningún control. Puede ser que por ahí entre mucha gente, pero por los puestos oficiales donde están migraciones nuestras, yo le aseguro que realmente personas con antecedentes no pasan. Ahora, ha pasado algo la verdad que algo delicadísimo con este tema. Y digo delicado porque es un tema delicado en cuestión. Sí, claro. Porque cualquier declaración fuera de lugar se cae en la xenofobia espantosa, ¿no? Pero fíjense que fue una de las banderas que levanta Trump. Y yo creo que fue uno de los grandes caballitos de batalla para su campaña electoral. El tema de la inmigración. ¿Vos bueno, eso sin dudas, el electorado se sintió identificado. Y también en Europa, los movimientos de la ultraderecha que están teniendo lugar, el Brexit y todos estos movimientos antiglobalización, también tienen que ver con la no entrada del extranjero, al que culpabilizan inmediatamente de la falta de trabajo que se debe a crisis internas. Pero ojo con esto, porque hoy salieron a aclarar, porque es muy delicado si el gobierno intenta ir por todo. Hoy gobiernos de limítrofes me contaban off the record que esperaban que el gobierno no se metieran con los principios básicos del Mercosur que establecen la libre circulación de bienes y de personas. Sí. O sea, atentaríamos contra nosotros. Yo, averiguando un poquito y hasta charlando con gente, noto que hay dos sectores que ven en la Argentina algo que no se ve en ninguna parte. Hoy después le preguntar a Ginés lo que decía Chichi, un tratado con Chile, donde se intercambiaban. Los chicos vienen a estudiar, por ejemplo, de Brasil, muchos con muy buenas condiciones, van a la Universidad Basilio o algo por el estilo aquí, porque no pueden creer que les resulta gratis la universidad en la Argentina. Y, pagamos un alquiler, vivimos, con eso alcanza y sobra lo que dejamos en la Argentina. Terminan y van a su país a ejercer la profesión. Hay 35.000 chicos colombianos que también vienen porque la gratuidad de nuestra universidad, muy destacada por nosotros, en otros países limítrofes no lo pueden creer. Caso de los paraguayos. Me crucé con mucha gente paraguaya. Hicimos un trabajo para el noticiero, averiguamos, no están molestos con lo que se dice acá, están molestos con su gobierno. Dicen que el gobierno de Lugo trabajó por la salud pública. El gobierno de Cartés es lamentable con la salud pública. En Paraguay, vos en Asunción o en Luque, que son los hospitales mejores, más dignos, tenés un problema, no te hacen una radiografía, no saben lo que es una tomografía. ¿Qué hace la gente? Vamos a la Argentina. Entonces hay realidades que hay que contemplar y hay que entender, porque nosotros todos tenemos obra social y lo vemos como un tema lejano, ¿no? Sí, la verdad que en eso tenemos un sistema de salud que tiene pocos antecedentes mundiales. Yo me quedo con lo que decía, muchas veces el discurso xenofóbico es para que no ingresen por una situación de ocupación. No es el tema de los antecedentes penales, porque es cierto, vos tenés, está reglamentado quiénes pueden ingresar o no. Es más, se discutió una ley a iniciativa de Bernie, que yo no estuve de acuerdo,
para que sea más fácil la extradición de la deportación de extranjeros que cometían delitos en el país. Que a mí me parecía que sin orden del juez, la verdad es que todo lo que sea materia penal tiene que pasar por orden del juez. Me parece que lo de Pichetto, igual que el tema de sostener el dietazo, porque los senadores, por iniciativa del presidente de la Cámara, se derogó el dietazo, pero en el Senado sigue. Me parece que está a contramano, no sé qué le está pasando, pero la verdad que tendría que reflexionar. ¿Y a contramano de lo que la sociedad está demandando? ¿No crea lo que dijo Pichetto? No, porque no. Una cosa es discutir una política migratoria, pero él sabe, porque él votó estas leyes, que te estoy diciendo que ya existen y Pichetto te terminó adjetivando, dijo, te rapó. Bueno, pero él votó las leyes, él sabe más que nadie. Con la palabra él conoce el marco migratorio que rige la Argentina, por eso me parece una barbaridad. Él se equivoca con la palabra resaca, realmente ahí invalida toda su argumentación, pero corriendo ese exabrupto repudiable, lo que él dijo, la verdad que tuvo una réplica, lo discutimos acá el mismo día, antes de Trump, antes de saber qué iba a pasar en la sociedad, y empezamos a ver que en las redes sociales, en los programas de radio y televisión, la gente que llamaba, hablaba no de los delincuentes, hablaba del trabajo propio, de esta idea extendida en el mundo, que el extranjero, el diferente, me viene a sacar mi trabajo, viene a sacarme los beneficios que pocos o muchos tengo en mi propio país. Incluso Pichetto al día siguiente redobla la apuesta, va más allá, corriendo siempre el exabrupto repudiable, y dice, los gobiernos de Paraguay, de Bolivia, de Perú, le debieran pagar al gobierno argentino por los servicios que le estamos brindando a sus compatriotas en educación gratuita, en salud pública. Pero si van por hambre, ¿qué le van a pagar? Yo eso lo hice cuando estaba en el ministerio, hice un acuerdo con Chile, para una región de Chile en la Patagonia, que utilizaba servicios básicamente de Argentina, el caso de Chubut era, y el caso de Esquel y la maternidad infancia y la neonatología. Es decir, pero eso es un acuerdo posible entre los dos países. Ahora, ¿qué podemos aplicar nosotros? Yo no soy un experto, soy médico, ustedes lo saben. Nosotros tenemos por constitución la garantía de la salud a los que viven en la Argentina. Nosotros además estamos en el Mercosur, es decir, no podemos decir ese tipo de discriminaciones. Inclusive la ley que se llamó después de Patria Grande, la que hizo Justiniani en el 2003, que también la hizo Cafiero en senadores, era una ley que decía que tenemos la obligación de darle los servicios de educación y de salud. Yo me acuerdo que me opuse un poco en la interna, porque dije, no, pero pará, si le damos la obligación, esto castiga a las provincias limítrofes, que son Jujuy, Formosa, Misiones o ¿cómo se llama? Santa Cruz. ¿Qué quise decir con esto? Que, a ver, démosle alguna compensación o haga una negociación el gobierno para alguna compensación, no que los ciudadanos paguen, porque nosotros no podemos hacer una discriminación, que tenemos un servicio público gratuito y accesible para todos, universal, y decirle que no a los extranjeros. Eso sí, ahora yo puedo hacer una pregunta. Hay una yo lo que, a ver, a mí lo que me parece que cuando uno va al exterior a estudiar, tenés que pagar. Si yo voy a Estados Unidos y tengo un problema de salud, tengo que pagar. Si voy al Paraguay y no tengo el beneficio de ser un contratado en un canal de televisión donde tengo todo el servicio, tengo que pagar. Entonces yo lo que pregunto, ¿por qué hay tanta ofensa en que venga una persona a la Argentina y se te va a atender y pagues? Eso no es una ofensa de nadie y eso es un derecho. Digamos, también me parece que, digamos, mi barrio está plagado de chicos de Brasil, Colombia, etcétera, etcétera, que a mí me parece bárbaro que vengan a estudiar porque el nivel es alto. Ahora, no me parece que todo el servicio tenga que ser gratuito, porque nosotros también estamos pagando, digamos, ese servicio por otras personas que no pertenecen al país. Además, yo cuando voy a Paraguay, a mí me piden un papel y exigen que la persona que me contrató ponga una cantidad de plata porque yo estoy trabajando en el Paraguay. Descomponete en Chile, que te Entonces me parece que eso, digamos, ¿por qué no puede suceder en la Argentina? Ginés, por favor, sí. Es discriminación. Si nosotros tenemos que los argentinos entran, porque en esos países que dice él, todos pagan por educarse. No es que sea para uno cierto o no. Lo que nosotros no podemos hacer, por un acuerdo internacional, por las reglas del juego, por el Mercosur, por nuestra Constitución, es discriminar a una persona porque es extranjero. No es que a mí me gusta. No es discriminar. Sí, si uno no lo atiende. No, yo no dije eso, doctor. No. Y si no le cobra, yo digo que, bueno, pero me parece que cobrar un canon de algo no es un problema. Digamos, digamos, usted va al Fernández
y no hay turnos porque, digamos, toda la gente... eso es un poquito de... No, pero no, lo que pasa es que después... A ver, por favor. Una historia vieja que se quiere echar siempre a los inmigrantes la culpa de algo. Esto recién no, yo no le he hecho a los inmigrantes, yo le he hecho a las autoridades de Argentina, no a los inmigrantes. Las autoridades de Argentina, en todo caso, lo que tienen que hacer, si pueden, porque no tienen la ley a favor. Vuelvo a decir, ningún país puede discriminar en su país haciéndolo distinto del Mercosur a un extranjero de un nacional. Pero Ginés, eso no pasa en Brasil ni en Chile. Pero Brasil les cobra y Chile les cobra. No decís a los ciudadanos de su país, vuelvo a decirte, lo que no podemos hacer nosotros distinto para los unos que los otros. No digo que esté bien o que esté mal. Yo particularmente creo que en realidad, si me preguntan muy a fondo, digo que la clase media argentina tiene un subsidio cruzado porque tiene la universidad gratis. Y nosotros los pibes de la primaria no los tenemos con doble escolaridad. Pero Ginés, si yo voy a Chile... Claro, si yo voy a ver, un minuto, por favor. Sí, yo voy, Pablo. Son diferentes modelos y una cosa es la educación, otra cosa es la salud. Por ejemplo, a mí el modelo que me gusta en cuanto a universidad es el modelo uruguayo. Porque vos lo que tenés ahí es la universidad pública abierta a extranjeros. Después pagas toda tu vida. Con un requisito de 3 años de vivir antes y después tenés que pagar $120 por año. Durante 30 años. Y durante 30 años, exactamente. Lógico. Y después está el tema del delito, porque es muy fino con esta ola cultural que nos trae Trump desde Estados Unidos, pero que ocurre, como bien dice Natalia, en Europa con Matteo Salvini, con Liga Norte fundamentalmente. No se puede relacionar caprichosamente inseguridad, delito con inmigración. Los extranjeros condenados por delito, ¿sabes cuántos son en la Argentina? El 5% del total. Y procesados, el 7%. Lo que digo es, ojo con las generalizaciones, porque terminás estigmatizando y sonaste. Lo que sí hubo, me parece que es un debate pendiente que tenemos que dar, es una ola de narcos colombianos que entraron a la Argentina e hicieron lo que quisieron. Eso no quiere decir que todos los colombianos, ni mucho menos. Pero ¿qué pasó con la entrada de delincuencia? Con la entrada de Caicedo Belandia, Álvarez. A ver, señora que quiere preguntar, sí. Bueno, pero Álvarez Meyer... Sí, por favor. O sea, el Mercosur... Perdón, el Mercosur, es cierto lo que vos decís, teóricamente no podemos discriminar dentro de la región. Sin embargo, la región no tiene las mismas reglas. Como bien decías, Brasil cobra, Uruguay cobra, Chile cobra. Entonces, los únicos que no cobramos servicios de educación y salud somos nosotros. Sí. Ergo, lógicamente Santiago. van a venir acá. Lo que yo digo es, ¿por qué no existen acuerdos? Ya que el resto de los países no tienen la misma política. Vos no le podés obligar a Brasil, ustedes hagan educación gratis a los brasileros y salud gratis. Pero sí le puedo decir, señores, yo estoy teniendo una sobrecarga en educación y en salud, páguenme. Estoy hablando estados contra estados. ¿Por qué no se hace? A ver, Ginés. Porque, vuelvo a decir, nosotros tenemos que respetar las leyes de la Argentina. Nosotros no podemos cambiar la ley y hacer que un tipo, porque sea extranjero, pague en un servicio público. Yo no estoy diciendo cambiar la ley, estoy diciendo llamar al gobierno de Brasil, gobierno contra gobierno. Yo dije que lo logré con una región de Chile, porque por me parece eso de justicia. Pero realmente, desde el punto de vista del derecho, más allá de las razones que usted tiene o que vos tenés, nosotros no tenemos esa condición. Y en caso de Bolivia, te dicen, no tenemos un peso, no podemos. Yo lo he hablado alguna vez con los bolivianos. Lo devolvemos además, con la plata que le debemos del gas, le podríamos decir. Yo dije lo mismo. Pero es, a mi modo de ver, si ustedes quieren, es una negociación quizás que el gobierno argentino no ha hecho con los dos países. Y que la puede hacer solo el gobierno. Lo que no podemos cobrarles a la gente, eso seguro. Lo que nosotros podemos decir es que haya un responsable. Por favor. Hay un tema... Sí, por favor. Hay un tema fundamental que acá el compañero Ginés está planteando. En la Argentina existe la gratuidad de salud y educación desde la Constitución de 1949, cuando la universidad se abrió al conjunto de la gente. En mi caso, yo pude ser universitario por esa ley. Se creó la Universidad Tecnológica Nacional en forma gratuita. La gratuidad de la educación en todos sus niveles y la gratuidad de la salud a través de los hospitales públicos. No podemos cambiar la ley porque si no tenemos que reformar la Constitución, tenemos que reformar las leyes, y a mí me parece que el problema pasa por otro lado. No es solamente un problema económico, es un problema que Argentina, esa gratuidad de la educación y esa gratuidad de la salud, lo hace en el medio de un buen nivel de prestación de servicios. Y no lo vamos a bajar porque tenemos problemas de la cantidad de gente, tenemos problemas en los hospitales, pero el problema no son los extranjeros, el problema es cómo nos organizamos. Sí, pero yo me quedo con lo que decía Ginés recién y me parece fundamental.
Obviamente que el presupuesto es acotado, es uno solo, pero el chico en la primaria no tiene doble escolaridad en la escuela pública. Sí, señor. No sé, eso habrá que pensarlo si hay que tomar esa decisión. ¿Cómo que no? Quería decir una cosa porque también me toca como... me ha pasado escuchar como correntina cómo acá se reclamaba por el uso de los del interior sobre servicios de la capital, porque es cierto, venimos porque hay mejores hospitales, más complejidad, lo que nos falta a nosotros, tratamiento de montones de cuestiones que venimos acá y he escuchado quejarse, como también lo escuché quejarse en provincia de Buenos Aires. Y voy a hacer mía las palabras de la ministra de Salud del gobierno de María Eugenia Vidal, donde se discutía este tema, dijo algo con lo que yo coincido. Los derechos humanos no tienen que ver ni con la nacionalidad ni con el lugar de residencia, si naciste en el norte, en el sur o en provincia de Buenos Aires o capital. Eso hay que cumplirlo, hay un mandato constitucional que tenemos. Y en todo caso esos convenios que se reclaman, bueno, se los puede ir haciendo, pero también hay que acordarse de otras cosas, porque acá nosotros lo escuchaba algunos que reclaman el tema de vamos a cobrarle a Paraguay, vamos a esto. Hay que acordarse que nosotros todavía a Paraguay le tenemos la deuda de la Triple Alianza, que devastamos esa sociedad. Todavía están los bonos impagos que dejaron esa guerra maldita que tenemos. Hay que terminar con esta xenofobia. Vos mencionabas el tema de Álvarez Meyendorf. Álvarez Meyendorf, uno de los mayores narcotraficantes que había, el cerebro, el ingeniero financiero del narcotráfico, fue extraditado con estas leyes. No necesitaba una ley para narcos colombianos, con las leyes que rigen para argentino, para colombiano, para el que venga. Y un tema y cierro. Hay muchos que vienen acá no a estudiar, vienen a trabajar. Conozco casos de chicos colombianos que la situación que viven ellos allá, que por suerte ojalá que avance el proceso de paz, vienen acá para garantizar su vida y trabajan, que es lo mismo que nos pasa a los del interior que venimos a trabajar acá. Enriquecemos la sociedad. Pero enriquecemos la sociedad. Nadie está discutiendo eso. Nadie está discutiendo eso. No nos merecemos estas discriminaciones. Hay un doble discurso. Pero Santi, hay un doble discurso. Porque hoy los argentinos, los que tenemos cobertura social, somos los que estamos discutiendo la salud en los hospitales públicos cuando no vamos nunca y opinamos lo que tienen que hacer y lo que tienen que dejar de hacer. Muchos también opinan desde universidades privadas o de colegios privados. Pero después la sociedad argentina, ¿qué le da al inmigrante? ¿Qué le da? Cancha de fútbol. Tenemos los partidos, lo sabe Alberto, y los futboleros, porque el público argentino canta contra los bolivianos y los paraguayos, discriminándolos cuando acá hay cientos de parejas que se han formado de argentinos con paraguayas o bolivianos con Argentina. Hacemos eso. Servicio doméstico en la Argentina, una evasión brutal. Los que pagan porque lo hacen como corresponde, de buena fe y porque tienen un beneficio en el impuesto a las ganancias. La mayoría en negro. Los bolivianos trabajando en las quintas como esclavos, la gran parte de ellos. Los paraguayos destratados en todos los trabajos que si vamos mano a mano ganan mucho menos que un argentino. Entonces, ¿qué es lo que le ofrecemos nosotros como sociedad argentina, los de la obra social o los de la escuela privada? Que usen nuestros hospitales y no nos preocupamos. Sí. A mí me parece que estamos haciendo como una apología con el tema. No, me parece que es más simple. ¿Es un problema de autoridad, como dice el doctor? No es un problema de autoridades. En vez de estar hablando y haciendo la apología de los diputados y los senadores, ¿por qué no se sientan y hablan de esos temas? En vez de seguir dilatando los temas. Porque nunca, ¿de qué hablan? Yo pregunto, ¿de qué hablan en el Senado y en la Cámara de Diputados? La vez pasada me contestaron en un programa de televisión, bueno, no podemos abordar todos los temas. No, pero estos temas están laburando? Si le estamos abordados. Son panelistas. Estos temas están abordados. No, pero una ley migratoria, falta legislar, son panelistas. Y para un minuto, porque caemos en la trampa. Porque ya hay cuestiones que año 2016 ni se discuten, diputada. Ni se discuten. Hay cuestiones que quedan en el pasado. Somos del interior, yo también soy del interior. Estamos con la carreta. Lo del interior, ¿sabés? Lo que creo es